Bueno, hola a todos. Estamos conectados nuevamente para compartir otro tema. En esta ocasión vamos a analizar un estudio que tiene que ver con lo que ya hemos estado anunciando. Espero que todos se encuentren bien, disfrutando de las bendiciones de Dios y de buena salud en lo posible, y que podamos juntos en esta tarde o en esta noche aprender algo más de lo mucho que Dios tiene para enseñarnos y de esa manera fortalecer nuestra vida, porque de eso se trata. El estudiar la palabra de Dios es para poder tener un encuentro con el mismo Dios que inspiró este libro, y cuando eso ocurre, entonces estamos mejor siempre anímicamente, espiritualmente y hasta físicamente. Quiero saludar a quienes se han conectado. Carmen, bienvenida. Mabel, bienvenida también. Hilda Correa, bueno, qué lindo que está aquí Hilda, conocida de hace muchos años. A María Rivera, Teresa Velati, y bueno, saludos a los que ya han entrado, y iremos saludando a los que se irán uniendo en la medida que estemos avanzando con el estudio de esta tarde o de esta noche, depende de dónde estén ustedes conectados. Ivana Andrea Torres y Verónica Yáñez también están aquí, bienvenidas. Oscar Maqueda también, qué lindo tenerlo aquí. Y bueno, vamos entonces a comenzar con el estudio, que tiene que ver con las 5 o los 5 engaños más grandes de la historia. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Bueno, obviamente en la Biblia, pero ¿en qué parte? Y quizá ustedes se sorprendan por el hecho de que, por lo que les voy a decir, esas 5 trampas o esos 5 engaños más grandes de la historia se encuentran en el mismo libro de Génesis. Bien al comienzo, en el capítulo 3 del Génesis. Allí vamos a encontrar esos 5 engaños que a lo largo de la historia le han ido dando buen resultado al gran engañador, al diablo. Y no ha cambiado la estrategia. Como le dio buen resultado allá, en el comienzo de la creación, entonces lo siguió utilizando hasta el día de hoy. Por eso es importante conocer bien este tema. Bueno, recuerden de ir escribiendo allí sus pedidos de oración para que al final del tema los podamos poner en manos de Dios. Miriam lo va a ir escribiendo y luego me los pasará para orar por esos pedidos, ¿no? Y también agradecimientos a Dios, ¿por qué no? Puesto que todos los días Él nos bendice de muchas maneras que a veces no las vemos, pero Él está allí. La principal bendición es que tenemos la vida, tenemos la salud, tenemos una familia, tenemos un techo y gozamos de bendiciones que muchos no tienen. Por eso debemos ser agradecidos a Dios por todos esos detalles que son tan importantes. Vamos a tener una oración para poder empezar este estudio. Espero que tomen nota de los textos que les voy a ir pasando y espero que pueda resultar claro el desarrollo de este tema, y si quedara alguna pregunta, ya saben, la pueden hacer allí en la sección de los comentarios o de los saludos, o bien después en mi página de Facebook. Vamos a tener entonces esta oración. Querido Señor, gracias te damos porque en esta ocasión nos volvemos a reunir para encontrar en tu palabra un mensaje más que nos ayude en nuestra vida espiritual, que nos fortalezca. Y al analizar este tema pedimos que nos acompañes, nos bendigas y que ilumines nuestras mentes. Bendice a cada uno de los que han estado entrando a esta página y a los que van a entrar.
Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces por el primer engaño. Y como les dije recién, estos 5 engaños los vamos a encontrar en el capítulo 3 de Génesis, donde se desarrolla esa historia tan conocida de la caída de nuestros primeros padres en el pecado, el fruto prohibido y todo lo que trajo aparejado aquella triste decisión de nuestros primeros padres. Y todo obviamente por causa de que existía ya en esta tierra un gran enemigo que había sido expulsado del cielo, como ya hemos estudiado, y aquí en la tierra entonces prosiguió tratando de engañar. Allí en el cielo había engañado a la tercera parte de los ángeles de Dios, y aquí en la tierra quería hacer lo mismo con los que Dios traería a la vida, en este caso Adán y Eva, y luego con los que seguirían después de ellos. Vamos a ver entonces el primer engaño. Le ponemos como título falsos milagros. ¿Por qué? Bueno, en Génesis capítulo 3 dice allí, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente era más astuta que todos los animales que había en el huerto del Edén. Y aquí encontramos un milagro. ¿Cuál es el primer milagro? Y que un animalito hable. ¿Era un milagro verdadero o era un milagro falso? Obviamente, un milagro falso. Probablemente se puede esconder detrás de este milagro la idea de que, bueno, que ese animal, antes de comer el fruto prohibido, no hablaba, y ahora que comió el fruto, entonces tiene la facultad de hablar. Podría ser. Como diciéndole el diablo a Eva, que estaba allí al frente, mira, ahora yo hablo, así que si tú comes del fruto de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y del mal, también va a ocurrir algún milagro. Serás como Dios y todo lo que vino después. Ahora, ¿sigue haciendo el diablo milagros? ¿Sigue él hasta nuestros días falsificando la obra de Dios al querer hacer milagros? Porque Jesús también hizo milagros. ¿Cómo saber cuándo un milagro es de Dios y cuándo es del diablo? Porque no todo lo que brilla es oro. Hay gente que cree que todo milagro proviene de Dios. Pero recordemos que el diablo desde el principio ya él comienza a falsificar el poder de Dios. Y se ha puesto muy experto a lo largo de los milenios que han pasado desde Jesús hasta ahora, y desde el Génesis más todavía, para falsificar los milagros. Si vamos a San Mateo, por ejemplo, capítulo 7, versículos 22 y 23, un pasaje que ya en otra ocasión lo hemos leído, pero viene bien ahora leerlo. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí está hablando de gente cristiana, porque dicen, Señor, Señor. Y Jesús dice luego, les declararé entonces, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. O sea, no sé quiénes son ustedes. Y aparte les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, que en el griego original en realidad dice transgresores de la ley. Por lo tanto, sí, el diablo puede utilizar incluso a creyentes, cristianos, ¿no? Que van a creer haber sido instrumentos de Dios para efectuar milagros, pero en realidad fueron instrumentos del gran engañador, aquel que engañó a Adán y Eva
a través de aquel primer milagro apareciéndose a través de una serpiente que hablaba. Por eso, primer gran engaño, y tenemos que estar bien advertidos de esto, es falsos milagros. En Mateo capítulo 24, es el capítulo de las señales del fin, ¿no? De las señales de la venida de Cristo. 24, 23 y 24, allí Jesús dijo que va a haber falsos cristos antes de que Él venga. Entonces, si alguno les dice, miren, aquí está el Cristo, miren, está allá, no le crean, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales o milagros y prodigios, de tal manera que engañarán, dice Jesús, si fuere posible aún a los escogidos. O sea, este capítulo de San Mateo, el capítulo 24, hace mucho énfasis en estar advertidos contra los engaños del diablo, que se van a ir intensificando cada vez más, produciendo falsos milagros, falsas apariciones, hasta incluso tratando de imitar a Cristo. Por eso Jesús dice que si les dicen, Cristo está aquí o está allá, Él nos dice a nosotros, no le crean porque Él no va a pisar la tierra cuando venga por segunda vez, sino que Él vendrá desde el cielo, enviará a sus ángeles para recoger a los salvados y regresar al cielo con ellos. Pero el diablo, al cual Dios no le va a permitir que imite a Jesús de esa manera, entonces se va a aparecer aquí en la tierra, tomando la forma de Jesús, hablando como Jesús, repitiendo muchas enseñanzas de Jesús, pero escondiendo algunas mentiras dentro de ese cúmulo de verdades que va a decir. Y esto se da desde el origen. Ustedes van a ver cuando sigamos avanzando en el análisis de esos cinco engaños, cómo el diablo dice cosas lindas a Eva, pero disfraza el error con esas cosas lindas. Quizá utilizó un 80% de verdad y un 20% de mentira, o quizás 90% de verdad y un 10% de mentira. O sea, él no necesita decir toda una mentira para que nosotros seamos engañados. No, porque si él dijera mentiras solamente, muy pocos le creerían. Pero él es astuto en mezclar la verdad con el error. Lo ha hecho a lo largo de la historia y le ha dado muy buen resultado. De ahí es que es importante conocer de qué forma él actuó al principio para que sepamos identificar cuándo un milagro es verdadero y cuándo no lo es. Así que, falsos milagros, tengamos cuidado. Y saben, hay un detalle muy importante y quiero que ustedes presten atención. Volviendo a lo que dijo Jesús, cuando Él tendrá que decirles a aquellos que habrán pretendido ser instrumentos de Él para hacer milagros, y que Jesús le va a decir, no los conozco, no sé quiénes son ustedes, hacedores de maldad. Porque hay cristianos que pretenden ser instrumentos de Dios para hacer milagros, pero no obran de acuerdo a cómo Dios quiere que estemos obrando para hacer un milagro. Por ejemplo, 1 de Juan 5:14, allí casi al final de la Biblia, dice que todo lo que nosotros pedimos a Dios debe ser hecho conforme a su voluntad. O sea, si alguien está orando por sanidad, siempre debe decir, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Jesús mismo lo dijo cuando oraba en Getsemaní, antes de ser condenado. Si es posible, le dijo Jesús a su Padre, pasa de mí esta copa, la copa de la ira de Dios, la crucifixión. Y después dijo Jesús, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, cuando hacemos una oración, siempre tenemos que decir, Señor, que se haga tu voluntad. Y yo he escuchado oraciones por sanidad, donde hasta se lo obliga a Dios, pidiendo que sane. Tú eres el sanador y tú vas a sanarme. Dios no tiene la obligación de hacerlo. Si es su voluntad, me puede sanar, puede hacer un milagro, pero si su voluntad no es, pues hay que aceptarla porque Él sabe qué es lo que nos conviene.
Hay un ejemplo, entre tantos, en la Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. De paso, quiero leerles, aquí lo tengo escrito, 1 de Juan 5:14, donde San Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso es importante. Y en este otro texto, 2 de Corintios 12, 7 al 9, es una experiencia que tuvo San Pablo, y él cuenta que por causa de un mensajero de Satanás, tuvo un aguijón en su cuerpo, tuvo un defecto físico, un problema, una herida. Y cuenta él luego que 3 veces rogó a Dios para que le quite ese aguijón de su cuerpo, ese problema. Algunos creen que pudo haber sido un problema en la vista después que él fue alumbrado con la poderosa gloria de la presencia de Jesús cuando cayó del caballo, cuando Pablo, en aquel tiempo Saulo de Tarso, iba derecho hacia una ciudad a perseguir y matar a los cristianos, porque esa era la vida pasada de Pablo, era un asesino de cristianos. Y quizá la gloria de Jesús le causó un efecto físico en sus ojos. Se piensa que pudo haber sido ese el aguijón que tenía en su cuerpo, ¿no? Y él rogó a Dios que le quitara ese defecto 3 veces. Ahora, ¿qué le dijo Jesús? Que mi gracia sea suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Jesús no lo curó, porque no fue la voluntad de Dios en ese momento darle la sanidad. Dios sabe por qué. Por eso es importante siempre esperar en Él. Él sabe lo que es bueno para nosotros y por eso no tenemos que pensar que Dios tiene la obligación de hacer un milagro en nuestra vida. En San Juan capítulo 6 se registra un incidente muy interesante. En el versículo 2 dice que la gente seguía a Jesús porque Él hacía milagros en los enfermos. Entonces, claro, ¿quién no va a querer seguir a Dios cuando uno puede beneficiarse de esa manera? Y entonces la gente estaba ahí alrededor de Jesús, cada vez venían más. Y Jesús hacía sanidades, hacía milagros, hasta resucitó muertos. Pero ¿qué pasa después? Si ustedes leen el capítulo 6 de San Juan detenidamente, cuando llegan al versículo 66, allí Jesús dice que la gente comenzó a irse. ¿Por qué? Porque después de hacer milagros, Jesús empieza a enseñarles de qué manera vivir la vida cristiana, cómo obedecer a Dios, de qué manera vivir una vida diferente a la que ellos vivían, a qué cosas había que renunciar. Es decir, ahora Jesús les dice, bueno, miren, si ustedes quieren seguirme, tienen que hacer un compromiso conmigo. Y eso a la gente pues ya no les interesó tanto. Y se empezaron a ir uno tras otro. Incluso muchos discípulos de Jesús, dice en el versículo 66, se volvieron atrás y no andaban ya más con él. Y Jesús, un tanto molesto y airado por esto, le dijo a los 12 discípulos, ellos se habían quedado, ¿quieren ustedes también irse con toda esa gente? Y ahí apareció Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. O sea, Pedro dijo, sí, así como me gustan los milagros, también me gusta hacer lo que tú nos pides, porque tú tienes palabras de vida eterna. Y a veces, amigos, yo me pregunto, ¿por qué razón buscamos a Dios? ¿Lo buscamos porque tenemos interés en que Él nos dé alguna bendición, que mejore nuestra economía, que nos ayude a sanarnos de una enfermedad? ¿Qué es lo que nos está llevando a buscar a Dios? ¿Será que esta epidemia nos está empujando a buscarlo? ¿Qué va a pasar cuando la epidemia se vaya? ¿Seguiremos con interés de buscar a Dios? Qué triste es la realidad humana. Cuando las cosas van mal, entonces todos buscamos a Dios. Pero cuando está todo bien, pareciera que ya no tenemos tanto interés. Cuando cayeron las famosas Torres Gemelas de Nueva York,
durante los 2 años siguientes, las librerías, las bibliotecas, se vaciaban de Biblias y las iglesias se llenaban de gente. Incluso los jóvenes que poco interés tienen en las cosas de Dios, allí estaban. Pero después de esos 2 años o 3 que pasaron de aquella tragedia, otra vez había abundantes Biblias para vender, otra vez las iglesias comenzaron a vaciarse. Y es así el ser humano. Ahí está registrado en el capítulo 6 de San Juan. Cuando yo puedo recibir un beneficio de Dios, entonces lo busco. Y hubo una necesidad de buscar a Dios porque había ocurrido esa tragedia, como ahora está pasando esto. Y todos decimos, Señor, ayúdanos, ayúdanos, ahora te necesitamos. Sana a este familiar que está infectado por esta epidemia. Y vemos gente, a veces he visto en fotos allí en Facebook, arrodillada en la calle orando. ¿Por qué será que nos tiene que pasar algo duro para buscar a Dios? Ojalá que cuando esto pase sigamos con el mismo interés que tenemos ahora, para no caer en ese mundo sin Dios, en una vida lejos de Dios, y no tener que esperar a que ocurra otra calamidad para que sintamos el deseo de buscarlo. Bueno, vamos a ir al engaño número 2. Entonces vimos el engaño número 1 es falsos milagros. El capítulo 3, versículo 1, volvemos allí en el Génesis. El segundo engaño es el uso incorrecto de la palabra de Dios. Allí, aquella serpiente, aquel elemento usado, aquel animalito usado por el diablo para engañar a Eva, le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, ¿cuándo Dios le dijo eso a Eva? Dios nunca le dijo a Eva, no comas de todos los árboles del huerto. No dijo eso. En el capítulo 2, versículo 17, allí está lo que realmente le dijo a Eva. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, aquí el diablo estaba deformando lo que Dios le había dicho a Eva. ¿Por qué? Porque el diablo le dice a Eva, así que Dios te dijo, no comas de todo árbol. No, en realidad Dios se había dicho de uno solo. Y el diablo es especialista en torcer las escrituras. Y si uno no la lee con detenimiento, puede llegar a creer en una mentira del diablo, porque el diablo conoce bien las escrituras y puede hacer que alguien la esté predicando de una manera no como Dios la ha dejado escrita, sino como la persona que está enseñando le parece. San Pedro dice que ninguna enseñanza de la palabra de Dios es de interpretación privada. Cuidado, nadie debe interpretar la Biblia. Ella misma se interpreta a sí misma. Por eso siempre usamos textos del Nuevo, el Antiguo, y volvemos al Nuevo Testamento y vamos al Antiguo. ¿Por qué? Porque debemos dejar que el pensamiento de Dios sea el que prevalezca y no el nuestro. En San Mateo capítulo 4, versículo 4 al 7 se registra aquel incidente cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto, después de esos 40 días de ayuno. El diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Y presten atención a esto, porque el diablo se sabe bien las escrituras, mucho más que nosotros. Y le dice así a Jesús, teniéndolo allí arriba del templo y pidiéndole que se tire hacia abajo. A sus ángeles mandará a ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué estaba citando el diablo en ese momento? El Salmo 91. Estaba citando una parte del Salmo. Cuidado. Porque el Salmo 91, versos 11 y 12, no dice solamente esto que dijo el diablo. A sus ángeles, los ángeles de Dios, mandará a ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le está faltando un pedacito que el diablo omitió. ¿Cuál es el pedacito que le falta? En realidad el Salmo dice,
que te guarden en todos tus caminos. O sea, a sus ángeles mandará a ti que te guarden en todos tus caminos, en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, él eliminó una partecita que el diablo no le convenía decírsela a Jesús en ese momento. Y ese tipo de actitudes son las que muchos, ya sea por ignorancia o por confianza propia, utilizan para no decir toda la verdad que Dios nos quiere enseñar. Así que, obviamente, Jesús después le respondió que no tentarás al Señor tu Dios, y no hizo lo que el diablo le había dicho que hiciera. Miren, hay una advertencia para nuestros tiempos también. En el libro de segunda de Carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2 al 4. Allí San Pablo le dice al joven Timoteo: va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. O sea, aquí San Pablo predice que llegará un tiempo, y ese tiempo ya llegó hace rato, en que se amontonarán a maestros que enseñarán cosas que la gente quiere oír. Hay temas profundos y delicados de la Biblia que muchos no quieren predicar porque no son populares, como dijo un famoso predicador hace mucho tiempo, que él no quería tocar cierto tema porque si él lo tocaba, entonces iba a perder adeptos, iba a perder público. Cuidado con eso. Dios quiere que quienes anuncian el Evangelio o su palabra, pues tengan la misión de decir todo lo que está allí, duela o no duela, y decirla tal como Dios la enseña, no omitiendo, ni agregando, ni tampoco exagerando. Porque hay quienes son muy sensacionalistas, ¿no? Sensacionalistas. Y convierten las profecías en una especie de enseñanza para crear miedo y una falsa expectación. Hay que tener cuidado. Siempre es bueno buscar el equilibrio. Miren, al final de la Biblia, en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículos 18 y 19, hay una advertencia muy fuerte. San Juan dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, de las Sagradas Escrituras. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso, no? Y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. O sea, aquí una advertencia a tener mucho cuidado con sacarle cosas a la palabra de Dios o agregarle o hacerle decir a Dios lo que no dijo. Y eso precisamente, volviendo al Génesis, es lo que el diablo hizo para comenzar su discurso que terminaría engañando a Eva. ¿Cómo hizo? Bueno, él distorsionó lo que Dios le había dicho a Eva. Esto se vuelve a repetir prácticamente a lo largo de la historia. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 17, San Pedro dice que en las Escrituras hay puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen también las demás Escrituras para su propia condenación. Y quizá ustedes puedan decir, bueno, ¿y cómo sé yo si lo que estoy escuchando de una predicación o de un estudio bíblico como este es realmente algo que es verdad y no hay nada de mezcla de error? Bueno, es sencillo. Hay que ver si lo que se está enseñando todo se basa en la palabra de Dios o en una interpretación humana. Siempre hay que pedir una prueba con un escrito está. Nunca quedarse con la duda. A mí me gusta decir que nos pueden engañar en cualquier cosa, en política, en filosofía, en arte, lo que sea.
pero que no nos engañen en la ciencia de la salvación, porque ahí sí que es delicado. Muchos, desgraciadamente, se van a perder por haber sido engañados. ¿Pero por qué? Porque no han querido investigar en las Escrituras cuál es la verdad de Dios para poder defenderse con un escrito está, así como Jesús se defendía en el desierto de la tentación con un escrito está ante las insinuaciones del diablo. Bueno, vamos al engaño número 3. Entonces vimos los dos primeros engaños. De paso, en el versículo 2 del capítulo 3, después que el diablo torció lo que Dios le había dicho a Eva, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él. O sea, allí entonces le aclara al diablo: no, Dios no me dijo así, Dios me dijo de otra manera. Yo creo que lo que quería el diablo es entablar una conversación. Y de esa manera lo logró porque la puso a pensar a Eva, ¿no? Bueno, engaño número 3, depender de la lógica humana. ¿Dónde encontramos eso? Volvemos al capítulo 3 de Génesis, versículo 4 y 5. Miren cómo el diablo le dice ahora estas palabras a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos los ojos de ustedes y ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Claro, porque en el versículo 3, Eva le dijo: mira, Dios me dijo que si yo como de ese fruto voy a morir. Y la primera mentira del diablo, lo estudiamos la vez pasada cuando analizábamos el tema de la mortalidad del alma, la primera gran mentira fue: no vas a morir. ¿Dios te dijo que vas a morir? No, no es así. Y hasta hoy pues se cree en eso, ¿no? Y luego le dice que el día que comas de ese árbol vas a saber identificar lo bueno de lo malo, sabrás qué es lo bueno y qué es lo malo. Por lo tanto, serás como Dios. Ahora yo les pregunto, amigos, ¿quién es el único que puede definir qué cosa es buena y qué cosa es mala? No el ser humano, jamás. Por el hecho mismo de que el ser humano es el que escoge qué es lo bueno y qué es lo malo, es que el mundo está como está. En Isaías capítulo 5, versículo 20, allí dice que hay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Hoy muchas cosas que son malas a los ojos de Dios, el ser humano las ha hecho buenas. Y dicen: no está mal en hacer eso. No, pero Dios dice que no. Bueno, pero eso era antes. Dios está anticuado y busca la manera de excusarse para defender posturas equivocadas. Tengamos mucho cuidado porque eso viene del Génesis, en ese tercer engaño. Cuando lo que hace el diablo es motivarla a Eva a que utilice la lógica, ¿no? Depender de su lógica humana. Mira, dice él, si tú comes del fruto, vas a ser igual que Dios, vas a saber el bien y el mal. Y eso, claro, a Eva le sonaba muy lindo, porque ser como Dios, ¿no es cierto?, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, lo que el diablo estaba queriendo decirle a Eva, que pues no necesitas tú estar sujeta a ninguna ley, porque si tú sabes el bien y el mal, pues ya tú eres ley. ¿Para qué entonces vas a estar pendiente de lo que Dios te diga? Y Eva, entonces, en ese diálogo, pues le fue gustando la idea de querer jugar a ser una diosa, ¿no? Y no hay otro Dios más que el único Dios, ¿no? De quien conocemos. Ahora, Eva entonces comienza a dudar de Dios. ¿Pero cómo? Él dijo que si yo como voy a morir. Ahora, este animalito inteligente me está diciendo que no, que en realidad no es así. Entonces Eva pensó: ¿será que Dios me mintió? Y quizá también el diablo le está diciendo: bueno, probablemente lo que pudo haber pasado es que en la mente de Dios está la idea de que Él no quiere que nadie sea igual a Él. Por lo tanto, como Él no quiere rivales, te está diciendo eso, pero en realidad no es así.
como diciendo, no le creas, ¿no? ¿Saben? Yo creo que la confianza en nuestras propias ideas, en nuestros propios pensamientos, es lo que nos lleva muchas veces a que nos vaya mal en la vida. Proverbios 28-26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. El que confía en su propio corazón es un necio. Proverbios 3:5-8. Allí el rey Salomón dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia, como el diablo quiso que Eva pensara. Mira, razona bien, no es para tanto. Más bien utiliza tu lógica, Eva. Te das cuenta que en realidad Dios te está diciendo eso, pero no es así. Dice Salomón, no te creas demasiado sabio en tu propia opinión. ¿Cuántas veces hay fracasos en nuestras relaciones con los demás por el hecho de que queremos imponer nuestra manera de pensar? Y creemos que lo que decimos y pensamos es más sabio que lo que otros dicen. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hace ya unas cuantas décadas surgieron algunas ideologías interesantes en el mundo. Con los hippies, por ejemplo, entró esa idea de vive la vida como quieras, no importa si tú creas tus propias leyes, no importa si estás al margen de lo que piensan los demás, pues vivamos la vida de otra manera. Luego le viene la ideología de la nueva era. ¿Qué pretende la nueva era? Bueno, buscar ese Dios interior que está escondido en ti. Trata de recurrir a Él, porque tú puedes, ¿no? Tú eres capaz de superarte y triunfar. Solamente conéctate con el universo. Y Dios no aparece, ¿eh? No, en esos discursos Dios no aparece. Busca más bien la fuerza interior que tienes. Y luego se agregan lo que está muy de moda, los famosos motivadores, esas personas que hablan muy bonito y que dicen muchas grandes verdades, no lo niego. Pero recuerden que el diablo es astuto y nunca te va a presentar todo el error de golpe, te va a presentar más bien una buena cantidad de verdad mezclada con un poco de error para que así muerdas el anzuelo. Así lo hizo el diablo con Eva. Porque en realidad no todo lo que el diablo le estaba diciendo a Eva estaba malo. Él utilizó ciertos razonamientos eh, buenos para hacer que Eva mordiera el anzuelo. Porque en todas esas cosas aparentemente buenas que el diablo le decía, estaba la trampa de la mentira y del engaño. Ahora, todas esas charlas motivacionales que se escuchan tienen la finalidad de que tú busques la fuerza interior que hay en ti. Y cuidado con eso, porque Jesús dijo en San Juan 15, versículo 5, una gran verdad. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Es cierto que tu voluntad puede hacer muchas cosas, pero nunca lograrás superarte totalmente y vencer aquellas cosas que te torturan y vencer el pecado y los vicios y todo lo demás confiando en ti mismo, porque como dice Salomón, el corazón es engañoso. No confíes en tu propia lógica, en tu propia manera de pensar, porque el que confía en sí mismo, como dice Salomón, es necio. No podemos nosotros superarnos en nuestros problemas, en nuestras luchas, sin el poder de Dios. Por más charlas motivacionales que escuches, si a Dios se lo deja a un lado, Jesús te lo dice, nada puedes hacer sin mí. O tienen razón los que dan esas charlas o tiene razón Jesús. Cada uno de nosotros elegimos. Bueno, entonces aquí tenemos el tercer engaño. Depender de la lógica humana. Cuidado. San Pablo en Colosenses 2:8, allí dice, miren que nadie los engañe con filosofías humanas, de huecas sutilezas humanas, conforme a las tradiciones de los hombres y no según Cristo, dice él. Así que tenemos que estar bien conscientes de
buscar a Dios para superar nuestros problemas y no confiar en nuestras maneras, en nuestra lógica o nuestra manera de pensar, porque eso es lo que hizo el diablo desde un principio con Eva y luego lo hizo con Adán. Bueno, el cuarto engaño es confiar en lo que nuestros sentidos nos dicen, confiar en el testimonio de nuestros sentidos. Vamos al Génesis de vuelta, capítulo 3, versículo 6. ¿Qué le dice el diablo a Eva? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que aquí el diablo apela a los sentidos. Por eso, el cuarto engaño es confiar en lo que nuestros sentidos nos dicen. Allí apeló al sentido de los ojos, del gusto y del tacto. Y de esa manera, lentamente el diablo fue logrando su propósito con este cuarto engaño. Hacerle creer que comiendo de ese fruto ella iba a ser sabia. Iba a ser sabia como Dios. Iba a conocer el bien y el mal y poder entonces llegar a ocupar un lugar como únicamente Dios lo ocupa. San Pablo dijo en 2 Corintios 11, capítulo 3, y nos dice a nosotros hoy también: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de ustedes sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Una vez hablamos de las 5 avenidas del alma, ¿no? Y aquí volvemos otra vez a este aspecto que comienza en el mismo Génesis, cuando el diablo entonces trata por medio de los sentidos de Eva, hacer que ella comiera de ese fruto, que incluso estuvo implicado el olfato, porque ese es otro de los 5 sentidos, ¿no? Porque me imagino que ese fruto de la ciencia del bien y del mal debe haber tenido un aroma realmente agradable. Y así fue que Eva mordió esa fruta. Hay algunos ejemplos de cómo también otros personajes de la Biblia fueron engañados a través de los sentidos. Ustedes recordarán el caso de Sansón y Dalila, ¿no? Sansón había sido criado en un hogar donde se temía, se respetaba a Dios, ¿no? Sus padres eran muy fieles a Dios y en ese hogar creció él. Pero Sansón tenía una debilidad. En cierto momento, sabiendo él que no debía tener ninguna relación con paganos o filisteos, le gustó una mujer y simplemente dijo: yo quiero esa mujer. Y el diablo, por medio del sentido de la vista, llevó a Sansón a hacer lo que hizo y finalmente ser destruido por aquellos que le quitaron los ojos, lo ataron a esas columnas y allí, como el último clamor de arrepentimiento de Sansón, pidió fuerzas a Dios y bueno, sabemos cómo termina la historia, aniquilando a muchísima gente que estaban en ese palacio, burlándose de Sansón atado en cadenas porque era un hombre invencible. Pero tuvo un punto débil, por más fuerte que era físicamente, pero su punto débil estaba aquí. Y por ese punto débil murió joven y aplastado. En cambio, la historia de José, registrada en el libro de Génesis también, fue muy diferente. Él en un momento quedó solo con la esposa de Faraón. Y sin duda que José era un hombre muy, muy bien apuesto, un galán. Y allí la mujer lo vio solito y dijo: disfrutemos de esta noche juntos, vamos a dormir juntos. José no se puso a dialogar con la mujer. Fíjense qué interesante. Si Eva no hubiese dialogado con el diablo, no hubiese caído. Pero el diablo trató de empezar una conversación de tal manera que Eva se enganchara y lentamente el diablo le fue ganando terreno y la engañó. José, conociendo bien esa forma de engañar al diablo, en lugar de dialogar con la mujer y decirle: mira, yo soy un hijo de Dios, yo no practico estas cosas, yo no soy un fornicario. No, lo que hizo José simplemente huyó de esa mujer y dijo:
¿cómo haría yo este grande mal contra Dios y pecaría contra Él? ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Así dijo José. Es decir, lo primero que pensó fue en su Padre Celestial, no pensó en Él. No utilizó la lógica humana para decir, y bueno, si total, me acuesto con ella, nadie se va a enterar, y una vez que lo hagan no hay problema, total, Dios me va a perdonar. Eso ocurre cuando empezamos a utilizar nuestra lógica. Pero cuando le ponemos un fin de golpe a la tentación y huimos de la tentación en lugar de dialogar con la tentación, entonces no vamos a caer como cayó Eva, como cayó Sansón. José es un ejemplo, que era tan humano como nosotros. Primero pensó en Dios, yo no puedo pecar contra Él. Y hoy, amigos, el diablo se sigue disfrazando, así como se disfrazó detrás de esa, o utilizó un disfraz que fue aquella serpiente. Hoy se disfraza de una mujer bonita, se puede disfrazar de un hombre atractivo, se disfraza a través de una bebida embriagante, detrás de un vicio, detrás de la droga, se puede disfrazar a través de alimentos malsanos. De muchas maneras Él puede presentarse de tal manera o de tal forma que podamos ser engañados. La misma estrategia que usó en el Génesis con Eva y luego con Adán. Bueno, vamos al quinto engaño, el último, es personas tentando a otros. Yo quiero decirles, amigos, que esta historia del fruto prohibido, bien podríamos decir que hoy ese fruto prohibido todavía existe. Porque hay cosas que Dios ha prohibido, ¿sí o no? Claro que sí. Pero que mucha gente lo utiliza como que algo es algo aceptable. No voy a entrar en detalles, pero piensen un poquito cuántas cosas que hoy el ser humano dice que está bien, Dios dice está mal. Tan solo lean los 10 mandamientos y se van a dar cuenta. Y por eso, hoy el fruto prohibido también existe. Hoy Dios también me dice, no hagas esto, no hagas aquello, no toques esto, no toques aquello. Pero el diablo está susurrando a nuestros oídos y diciéndonos, no te preocupes, no es para tanto. Eso que está escrito en la Biblia, eso era para antes, eso ya pasó. Vive la vida como tú quieras. Escucha a los motivadores. Miren, qué lindo los discursos que ellos dan. Utiliza la lógica. Tú puedes ser feliz, pero sin Dios jamás lo lograrás. Y eso es lo que el diablo quería meterle en la cabecita a Eva. El quinto engaño. Entonces, como dijimos, personas tentando a otros. Capítulo 3 del mismo Génesis, seguimos allí, y en el versículo 6 dice que una vez que Eva tomó el fruto prohibido, lo comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tremendo. ¿Saben? San Pablo dice en 1 Timoteo 2,14 que Adán no fue engañado. 1 Timoteo 2,14. No fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, cayó en transgresión. Ahora, ¿por qué no fue engañado Adán? Porque en realidad él estaba viendo lo que ocurrió ya tarde. Y ocurrió algo que se repite en la experiencia de mucha gente hoy. Él amó mucho más a Eva que a su propio Dios. Porque de alguna manera él estaba cometiendo suicidio. Él sabía, él no fue engañado, él sabía que al comer de ese fruto iba a morir junto con la esposa. Pero amaba tanto a su esposa, la quería tanto, que prefirió correr la misma suerte que ella, en lugar de confiar en que Dios, aunque Adán perdiera después a su bonita Eva, Dios le iba a proveer de otra mujer. No sé, algo iba a hacer Dios, pero la felicidad de una vida conyugal, Adán no la iba a perder. Le faltó fe, le faltó amor a su Dios. Jesús dijo más adelante,
en el Nuevo Testamento, en Mateo 10:37. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Saben cuántas personas se van a perder por haber hecho caso a lo que le dijeron sus seres amados? ¿Cuántas personas se perdieron en el diluvio por confiar en lo que decía el vecino o el familiar o el esposo o el hijo o la hija o quien sea y no hacer caso a lo que Noé estaba diciendo? ¿Por qué? Porque prefirieron amar más a los seres humanos, incluso a sus más queridos seres, ¿no? Familiares, hermanos o hijos o hijas, que hacer caso a la voz de Dios que se oía a través de la boca de Noé. Y a medida que nos acerquemos al fin va a pasar lo mismo. Seguramente, si tú quieres hacer lo que Dios manda, lo que está escrito aquí, ¿no es cierto? Más de uno se te va a oponer y te va a decir de todo, que eres un fanático, que eres un santurrón, que eres un loco, no sé. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 11, felices cuando por mi causa les digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Interesante, Jesús dice, siéntanse felices cuando por mi causa les digan esas cosas. Porque en realidad el que ama a Dios lo va a poner en primer lugar y no va a dejar que un ser amado ocupe ese lugar. Porque en realidad nosotros le debemos todo a Dios. Incluso le debemos a nuestros seres amados. Así que recordemos lo que Jesús dijo. No podemos agradarle a Dios si primero ponemos en nuestra vida a nuestros seres queridos en lugar de hacer lo que Dios manda. Bueno, Eva, en este caso Adán, lamentablemente prefirió hacer lo que su mujer le había sugerido que hiciera, porque le dijo, mira, prueba. Incluso Eva le habrá dicho, mira, yo comí del fruto y no me morí, porque Dios le había dicho que iba a morir. Y el diablo le dijo, vas a ver que no. Y en otras palabras, Eva habrá dicho, oh, en realidad Dios estaba medio equivocadito. El que tenía razón era el diablo porque ve, yo comí y estoy sintiendo una sensación hermosa, Adán. No me he muerto, mira, estoy viva. Pero ¿saben por qué no murió Eva? ¿Y por qué no murió Adán? En aquel día, Dios lo había prometido. Porque inmediatamente había un plan trazado por Jesús de ocupar el lugar que perdió Adán. El segundo Adán se le llama Jesús. Y ese plan de salvación fue el que salvó a Adán y Eva. Si no, ellos hubiesen muerto ese mismo día. Ustedes lean después lo que pasó en Génesis 3 y verán que finalmente ellos tuvieron que matar un cordero para quitarse esa ropa de higuera que se habían hecho y cubrir la desnudez que tenían porque habían caído en pecado con ese manto de ese cordero, que era símbolo del Cordero de Dios que vendría a quitar los pecados del mundo. Es decir, al ponerse esa cobertura de cuero, estaban aceptando el perdón de Cristo. Ese es el símbolo. Pero lamentablemente Adán cometió ese error de desconfiar de Dios y correr la suerte con la misma suerte de morir luego, ya de viejitos, ¿no? Porque a la larga ellos sí morirían por comer de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y ser echados del jardín del Edén para siempre. Bueno, entonces hemos visto cinco trampas que el diablo está aún hasta el día de hoy utilizándolas para engañar a los seres humanos y las seguirá utilizando y cada vez más. Jeremías 17, 5 y 7 dice allí, maldito el varón que confía en el hombre y su corazón se aparta de Dios. Bendito el varón, dice luego en el versículo 7, que confía en Dios, porque será como árbol plantado junto a las aguas. Si Adán hubiese confiado más en Dios, pues la raza humana no se hubiese perdido, no hubiese caído en el drama del pecado. Pero confió en el ser humano y no en Dios. Proverbios 1, 32 y 33. Salomón dice que el desvío de los ignorantes
los matará, es decir, aquellos que se dejan guiar por los ignorantes. Y la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere, dice aquí, dice Dios, vivirá confiado y tranquilo sin temor al mal. Por eso, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No nos dejemos guiar por nuestros sentimientos, ni por nuestra manera de pensar, ni nuestra lógica, porque si no está esas capacidades que Dios nos ha dado iluminadas por la palabra de Dios, entonces andaremos por caminos equivocados. Repasemos entonces cuáles son los 5 engaños más grandes de la historia y que se registran en el capítulo 3 de Génesis. Falsos milagros, uso incorrecto de la palabra de Dios, depender de la lógica humana, confiar en lo que nuestros sentidos nos dicen y en quinto lugar, personas tentando a otros. Y ustedes podrán preguntarse, bueno, pero entonces, ¿cómo puedo hacer yo para no caer en esas mismas trampas que cayeron nuestros primeros padres, Adán y Eva? Sencillamente, escrito está. Así de simple. Tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que leerlas, porque esa es la única forma en que Dios va a abrir nuestros ojos y nos va a ayudar a identificar las trampas de nuestro gran enemigo. Pero si no leemos este libro, vamos a morder el anzuelo tan fácilmente como lo hizo Eva y como lo hizo Adán. Por algo Jesús dijo en San Juan capítulo 5, versículo 39, investiguen las Escrituras, estudien las Escrituras, porque en ellas ustedes tienen la vida eterna. Y en el capítulo 17, verso 3 también de San Juan dice que la vida eterna se define en estas palabras. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, es decir, al Padre que está en los cielos, ¿no? Al único Dios verdadero. Pero ¿cómo vamos a conocer a Dios si no leemos el libro que habla de quién es Él? Por eso, para no caer en estos engaños, sigamos estudiando este hermoso libro. Porque no solamente nos abre los ojos ante estos engaños, sino que nos ayuda a ser sabios y a poder vivir una vida con esperanza, con fe, con la certeza de que pase lo que pase, siempre estaremos bajo el amparo y la protección de nuestro buen Dios. Bueno, espero que haya sido de inspiración para ustedes este tema y que Dios nos ayude a estar con los ojos espirituales bien abiertos para que cuando estos engaños se nos presenten, sepamos entonces recordar que la única manera de poder vencer al diablo y a sus tentaciones es con un escrito está. Esto me dice mi papá. Así como Jesús le dijo al diablo en el desierto, escrito está. El diablo le citaba textos bíblicos, pero Jesús le decía, escrito está. De la misma manera tenemos que defendernos nosotros. Bueno, quisiera saludar a algunos más que han ido entrando. Está aquí José Carrasco, un viejo amigo. Bienvenido. Sebastián, mi sobrino. Rosa Cisneros, bienvenida también aquí a este estudio. Ramón Varela, mi querido amigo. Hoy estoy un poco mejor. Me cambiaron el medicamento. Bueno, me alegro, Ramón. Me alegro saber que estás mejor de salud. Rumi Bustos, bienvenida Rumi. También a Nuricumbo Gómez. Un amigo también está aquí, Jorge Valdés, Daniel Lapido, Rogeli Hernández, Vicky también está aquí. Ana Romero, bienvenida a esta página. Lorena, qué bueno, mi hija está aquí en esta página escuchando el tema. Me alegro que estés aquí con nosotros, querida Lore. Ernestina también está aquí. Otilia Gómez, ya manda saludos. Verónica también está aquí. Juan Carlos, bienvenido Juan Carlos, él es de Uruguay. Deida también está en este grupo.
saludándonos. Nancy Elizabeth Jacobo, Eugenia Blenda, Miguel Estrada, Roberto Lillo. Bienvenido, Roberto, qué bueno que podamos estar juntos en esta página. Enrique Almeida, bienvenido, Enrique. Me alegra verte, dice Enrique, oírte y oírte. Y me alegra, Enrique, que estés aquí también. Liliana, mi querida amiga, me da gusto de que estés aquí. Horacio Varela, amigo de toda la vida, qué bueno que puedo verte aquí también. A Antonieta Moroso, a Olin Blodget, ella sabe muy poquito español, sin embargo, está aquí escuchando. Qué bueno. Olin Blodget, es un amigo de ya unos cuantos años y quizá esto le puede servir para practicar el español. Dora Casco está saludando. Y Horacio Varela, gracias amigo del alma, que Dios te bendiga. Lo mismo para ti, Horacio, un gran abrazo y saludos a tu linda familia. Teresa Velati de Uruguay también, aquí está. Bueno, qué lindo grupo que tenemos en esta ocasión. Hay pedidos de oración que mi esposa ha anotado, los vamos a ir leyendo en la medida que los presentamos a Dios. Entonces, vamos a hacer esta oración antes de despedirnos, teniendo en cuenta estas necesidades que se han presentado. Quisiéramos cumplir con todos estos pedidos. Espero que si alguno llega un poquito tarde, cuando yo estoy orando o al final, tengan la seguridad de que los vamos a mencionar en nuestras oraciones personales luego. Vamos a tener entonces un momento de oración. Vamos a hablar con nuestro Dios. Bueno, querido Dios, te damos gracias en esta tarde por habernos enseñado estas 5 formas en que tu gran enemigo ha utilizado para engañar a los seres humanos desde el comienzo de la creación. Son las mismas artimañas que él usa hoy día y que las ha estado usando a lo largo de la historia. Te rogamos que nos cuides, nos protejas de esos engaños, para que seamos personas felices, vivamos con seguridad en este mundo y te busquemos siempre a ti en todas nuestras necesidades y no confiemos en nuestras maneras de pensar. Quiero poner en tus manos los pedidos que nuestros queridos amigos han puesto aquí, en esta página. Carmen pide por su cuñado que está grave de salud. Rogamos que le dé sanidad a esa persona. Y ella agradece porque la familia de él no se ha contagiado de este virus. Pedimos sanidad por ese cuñado, Señor, y protejas a esa familia, como lo has hecho hasta ahora. Agradecemos en esta hora también, Dios, por la cirugía de una joven querida que se llama Miriam. Tuvo una operación delicada donde presuntamente había algo maligno, sin embargo tuvo la feliz noticia de que no tiene nada malo en su cuerpo. Te damos gracias porque has respondido a nuestras oraciones. Verónica pide por su hijo Sergio que lo ayudes a tomar decisiones sabias y también por ese grupo que Verónica tiene de personas que están estudiando tu palabra. Quiero también pedirte por la cirugía de cadera que va a tener mi esposa el próximo miércoles, de un problema que la viene aquejando de hace mucho tiempo. Y ha llegado ya el momento en que se va a hacer esa cirugía. Te rogamos que sea un éxito y ella pueda desligarse de esa molestia tan grande que la viene aquejando durante muchos años. Deida pide por la protección de sus nietitos. Cuídalos, Señor. Ramón te agradece porque él está mejor. Rogamos que le ayudes a sanarse de esa dolencia que tiene. Bendice también a su esposa Mari, bendice a sus seres amados. Nancy agradece por tantas cosas que tú le das y pide por Marcelo, por Emanuel Centeno y la esposa, que Dios los proteja para regresar a la ciudad de donde son, de Santiago, a Emma y Mariela. Bendice a toda esa gente, Señor. Tú sabes la necesidad que tienen.
Cuídalos, ayúdales para que puedan lograr lo que ellos se han propuesto en sus corazones. Te damos gracias por habernos acompañado. Bendice a todos los demás que están en este grupo, a sus respectivos familiares. Protégenos de este virus, Señor, que anda dando vueltas por todas partes. Ayúdanos a cuidarnos en nuestro cuerpo, a alimentarnos bien, para que estemos fuertes ante la invasión de este virus. Gracias por haber estado con nosotros. Danos a todos un lindo fin de semana, que podamos sentir tu presencia y tu bendición en todo lo que hagamos. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, como siempre, deseo que Dios los bendiga. Los quiero mucho a todos y seguiré orando por ustedes y ustedes por nosotros. Necesitamos las oraciones de ustedes. Que pasen un lindo fin de semana en la compañía de Dios. Nos volveremos a encontrar, si Él así lo permite, el próximo martes. Un gran abrazo a todos y que la paz de Cristo esté en sus corazones. Hasta pronto.